La película comienza con una niña llamada Irene, que juega a las escondidas en el bosque junto a su padre. En medio del juego, él le enseña a reconocer y recoger hongos. Irene toma una y la guarda en su cesta. Poco después, se queda atrás para hacer sus necesidades, mientras su padre se dirige hacia la carretera principal. Al volver a buscarlo, Irene llega hasta la carretera y ve un coche detenido. El conductor la observa de manera inquietante antes de acelerar y marcharse. Asustada, la niña descubre setas esparcidas en el suelo y, mirando a lo lejos, ve el cuerpo sin vida de su padre. Ella a su corta edad está totalmente devastada. La historia sigue 10 años después. Ahora Irene es adolescente, preparándose para una competición de natación. Su entrenador la anima y le aconseja guardar energías para los últimos 30 metros. La carrera comienza y ella da todo de sí. Sin embargo, otra chica llega primero, dejando a Irene en segundo lugar. Su rival intenta consolarla diciéndole que solo fueron unos segundos de diferencia, pero Irene, furiosa, la abofetea con tal fuerza que le hace sangrar. Más tarde, en el vestuario, su entrenador le exige disculparse o será descalificada. Irene se niega y también lo enfrenta con agresividad diciendo que no le importa lo que haga. Frustrado, él la llama perdedora e inútil. Irene furiosa se va del lugar. Días después, Irene está en su habitación cuando llega su hermanita Pam, que le pregunta por qué ya no va al colegio ni compite. Irene, irritada, no quiere escucharla, le grita y la echa violentamente. Entonces entra su padrastro, reclamándole por ser tan cruel con su hermana. Irene responde con rudeza que no es su hermana sino su hermanastra. La madre interviene para calmar la situación y le dice a Irene que, si no piensa estudiar, al menos debería buscar un trabajo. La joven, llena de rabia, acusa a su madre de haber empezado una nueva vida y ahora es feliz y haberse olvidado de su padre. La discusión termina con la madre abofeteándola, lo que hiere profundamente a Irene. Ella, al no comprender la situación, está dispuesta a salir de ahí. Seguidamente, Irene llega a la casa de su tía, quien la recibe con cariño y le ofrece un lugar donde quedarse. Irene agradece la ayuda y asegura que solo será algo temporal, hasta encontrar trabajo. Su tía lo entiende y la invita a acompañarla a sus clases de yoga si lo desea. Esa misma tarde, Irene decide asistir. Durante la sesión, una mujer de mediana edad llamada Milanya sufre un dolor en el cuello y se retira antes de terminar. Irene aprovecha para conversar con ella. Milanya le confiesa que se siente demasiado mayor para su trabajo. Intrigada, Irene le pregunta a qué se dedica, y Milanya le explica que es capataz en una fábrica. Irene le pide ayuda para conseguir empleo allí, y Milanya acepta en ayudarla. Más tarde, Milanya la lleva a la fábrica, le muestra las máquinas y promete ubicarla al inicio en un área sencilla. En ese momento aparece el dueño, Michael. Milanya lo presenta y le explica que Irene será una nueva trabajadora. Michael conversa con ella, descubre que tiene 18 años y que abandonó la escuela. Sin embargo, cuando escucha su nombre completo, Irene Trevigliano, se sorprende y se aleja visiblemente perturbado. A partir de este encuentro, Michael comienza a recordar un episodio de su juventud. En ese entonces, pasaba su tiempo drogándose con amigos. Un día le apostaron una botella de ron a que no se atrevería a saltar desde un edificio en lo alto. Michael aceptó el reto y frente a una multitud, logró aterrizar ileso, ganando la apuesta. Fue entonces cuando se encontró y conoció a una joven llamada Laura, con quien había tenido un romance en el pasado, aunque apenas la recordaba. Con su encanto, la convenció de acompañarlo. Ambos subieron a su coche y no se resistieron al romance. Laura le preguntó si la recordaría después y si la invitaría a su casa, pero Michael dejó claro que no buscaba compromiso, solo diversión. Herida, Laura intentó marcharse, pero él la persuadió para que regresara. Finalmente, ella aceptó, y dijo que ella conduciría el auto. Ya en el presente, Laura es ahora su esposa. Ella lo nota inquieto y le pregunta qué le preocupa. Michael responde que su cliente alemán los ha invitado a cenar para cerrar un gran acuerdo, y le pide que lo acompañe, ya que es una excelente abogada. Laura acepta con entusiasmo. Esa noche, Michael no logra dormir,
consumido por la inquietud. Al día siguiente, decide repentinamente despedir a Irene y le comunica a Milagna que ya no necesita nuevos empleados. Milagna, sorprendida, pregunta si la muchacha hizo algo malo o si él la conoce. Michael lo niega. Ella insiste en que al menos, deje que Irene complete su periodo de prueba y se compromete a despedirla ella misma si no llega a la altura del trabajo. Sin más opción, Michael acepta. Mientras tanto, Irene es abordada por un compañero llamado Loris, que muestra cierto interés en ella. Le pide sus redes sociales, pero Irene responde que no tiene. Entonces, él le dice que, si quiere salir con él, en ese momento es observada por otra compañera, Agatha, que parece sentir celos. Por la noche, Michael y Laura asisten a la cena con un cliente alemán. Durante la velada, Michael se muestra distante y con una actitud poco adecuada, lo que preocupa a Laura. Ella intenta mantener la conversación animada para no perder el trato. El cliente incluso coquetea sutilmente con ella, pero Michael no lo nota, o quizá finge no hacerlo. De regreso a casa, Laura recrimina a su marido por la forma en que trató al cliente. Sin embargo, él la ignora y llama idiota al hombre, diciendo que solo vive del dinero de su familia. Al día siguiente, Michael lee una noticia sobre la competición de natación de Irene y su reciente estallido. En eso también vemos a Irene llegando a la piscina local para nadar, pues es lo único que logra liberar su mente de los pensamientos negativos. Pronto llegan varias chicas al entrenamiento y la entrenadora le dice que no puede estar allí, o que debe cambiar de carril. Irene obedece sin dudar, y la entrenadora nota de inmediato que es excepcionalmente rápida. Al salir de la piscina, Irene se sorprende al ver a Michael sentado en su coche. Ella lo saluda, nerviosa, pero él no responde y ordena a su conductor que se marche. En la siguiente escena, Irene y Loris se besan en un club y comienzan a acercarse más. En los días posteriores, Irene sigue con su rutina en la fábrica, intercambiando miradas cómplices con Loris. Un día, al llegar al trabajo, descubre que su bicicleta tiene la rueda pinchada. Sospecha que fue Agatha por celos, pero no reacciona y continúa con su jornada. Más tarde, recibe un mensaje de Loris invitándola a salir. Para poder ir, Irene finge estar enferma y pide permiso a su supervisor. De manera inesperada, se encuentra con Michael, quien le pregunta qué le pasa. Ella responde que está enferma y necesita irse, pero Michael nota la camioneta de Loris estacionada afuera y sospecha que le miente. Al principio se niega a darle permiso, pero finalmente, al verla enfadada, cede y la deja marchar. Al salir de la oficina, Irene se cruza con Laura, que se sorprende al ver un rostro desconocido y pregunta a Michael por ella. Él responde que es una nueva empleada nueva y que pidió retirarse temprano. Más tarde, Irene y Loris están en la camioneta, tras disfrutar íntimamente. Ella le cuenta que Michael la vio cerca de su vehículo, lo que preocupa a Loris porque teme ser despedido. Le pide mantener la relación en secreto. Al día siguiente, en la fábrica, una mujer embarazada confronta a Irene y la acusa de acostarse con su marido, Loris. Tomada por sorpresa, Irene responde que no sabía que la tenía esposa, más bien acusa a su esposo de que haya estado con media fábrica, señalando a Agatha como ejemplo. Entonces, Agatha entra y empieza a insultarla. La discusión escala hasta convertirse en una pelea física. Por suerte, Michael llega para intervenir y se lleva a Irene a la fuerza, recriminándole que pudo haber herido gravemente a Agatha. Irene no responde. Convencida de que será despedida, comienza a recoger sus cosas. Sin embargo, Milagna la sorprende al revelar que Michael decidió no echarla. En su lugar, trasladó a Agatha a otro departamento, dejando a Irene completamente sorprendida de que no la hayan despedido. Esa tarde, mientras regresa a casa en bicicleta, Michael la sigue en el coche, aunque pronto pierde su rastro. De repente, Irene se mete en su auto y le exige saber por qué la seguía. Sospecha malas intenciones y confundida, empieza a desnudarse para evitar que la despida. Michael la detiene y aclara que no quiere nada de eso, que solo intentaba asegurarse de que estuviera bien. Sorprendida, Irene propone ir a comer porque tiene hambre porque no tiene nada en la heladera. Llegan a un restaurante y empiezan a conocerse más a fondo y ella le pregunta por qué no conduce y necesita un chofer.
Michael responde simplemente que no le gusta manejar. Luego Michael le pregunta por qué dejó la natación, pero Irene guarda silencio. Michael admite que trabajó en la fábrica de su padre porque no sabía qué hacer con su vida. Le dice que ella debería sentirse afortunada por tener una pasión. Esto enfurece a Irene, que le responde que no sabe nada de su vida. Al día siguiente, Michael la vuelve a contactar para mostrarle algo. La lleva a una vieja casa junto al mar y le revela su plan de abrir allí un restaurante. Confiesa que mintió antes y que él también tiene una pasión. Después de la charla, ambos miran por la ventana y observan a una pareja a lo lejos. Irene comienza a dibujar al hombre que siempre recuerda en su cabeza, ya que es el que atropelló a su padre aquel día. Michael le pregunta si sabe dibujar. Ella explica que lo hace porque intenta recordar el rostro del hombre que atropelló a su padre hace 10 años. Se pregunta si ese hombre estará ahora riendo, casado y con hijos. Michael sugiere que quizá no, que tal vez su vida sea un infierno. Michael recuerda que es la niña que la estuvo mirando aquel día cuando atropelló a su padre. Días después, tras salir del trabajo, Irene alcanza el coche de Michael e intenta hablar con él. Le pregunta por qué no la ha seguido últimamente. Michael le responde que está ocupado y se marcha, dejándola rechazada y algo intrigada. Al día siguiente, durante el entrenamiento, la entrenadora la felicita, pues ninguna de sus chicas es tan rápida como ella. Entonces, Irene ve a Michael, que la ha estado esperando. Él le trae un pequeño regalo para disculparse por su comportamiento anterior. Al principio ella se niega, pero Michael consigue convencerla. Pasan un rato juntos, juegan al pickball y se divierten. Incluso rompen accidentalmente el retrovisor de un coche y huyen riendo como niños. Es la primera vez que Irene ve reír a Michael. A la mañana siguiente, Irene decide aceptar la oferta del entrenador para unirse al equipo de natación. Se lo comunica a Michael, quien se siente orgulloso de ella. Poco después, recibe la visita de su esposa, que se sorprende al verlo tan feliz. Cuando Michael sale de la oficina, Laura, sospechosa, revisa sus archivos y encuentra el perfil de Irene. Al leerlo, se muestra visiblemente alterada y sorprendida a la vez. Más tarde, cuando Michael regresa a casa, Laura le da una noticia inesperada: está embarazada. Michael la abraza, aunque su expresión revela que no está del todo contento. Sin embargo, Laura revela que todo era mentira y solo quería comprobar si él aún se preocupaba por ella. Seguidamente, le grita con furia por haberse acercado a Irene, la hija del hombre que fue atropellado. Michael, con calma, le explica que la vida de Irene es un completo desastre y que su única intención es ayudarla. Pero Laura no le cree y está convencida de que él se ha enamorado de Irene. Al final, le lanza un ultimátum: debe alejarse de ella y despedirla del trabajo por el bien de todos. Días después, vemos a Irene compitiendo con fuerza en una prueba de natación, la cual gana. Sus compañeras y su entrenador la vitorean con entusiasmo, pero ella busca a Michael entre el público. No lo encuentra. En su lugar, ve a su chofer, quien le hace una señal para indicarle que Michael la espera afuera. Cuando Irene finalmente se reencuentra con él, ambos se miran con un afecto innegable y descubren que se han enamorado profundamente. Esa misma noche, Michael, Irene y el chofer celebran la victoria con unas bebidas. El chofer, ya borracho, se retira, dejando a Michael e Irene solos. Ella le pide que la lleve a casa. A un principio Michael no quiere, prefiere mandarle en taxi. Sin embargo, a la insistencia de Irene él accede. Durante el trayecto, Irene se acerca demasiado a Michael, ya que quiere algo de intimidad. Al principio, él la reprende, ya que le trae recuerdos en su cabeza, pero termina cediendo. De repente, detiene el coche, e intentan hacerlo, pero su mente está en otro lado y le juega una mala pasada. Baja furioso y piensa por un instante y vuelve a subir, luego con un evidente descontrol, va conduciendo de manera peligrosa. Le pide perdón por algo que Irene no entiende. Entonces aparece un recuerdo de hace muchos años. Un joven Michael insiste en conducir a pesar de que Laura quiere hacerlo. Él, borracho, acelera con imprudencia mientras Laura le ruega que baje la velocidad. Él ignora sus súplicas. En el presente,
Michael vuelve a conducir a toda velocidad, lo que aterra a Irene. Ella le pide que frene, pero él no obedece. La escena se alterna con otra del pasado, de hace 10 años. Un joven Michael conduce imprudentemente cerca del bosque y de repente, un impacto. Ahí descubrimos que fue él quien atropelló y mató accidentalmente al padre de Irene. Cuando la pequeña Irene llamó a su papá, Michael, dominado por el pánico, se escondió en el coche. La niña llegó, lo miró directamente, y él solo pudo devolverle una mirada cargada de culpa antes de huir a toda prisa. De vuelta al presente, Michael lleva a Irene al mismo lugar donde su padre murió. Ella, desconcertada, pregunta cómo conoce ese sitio. Al ver que él no responde, lo comprende todo. Michael le confiesa que ha pensado en ella cada día desde aquel accidente. Irene, devastada, lo empuja al suelo, toma una piedra y está a punto de aplastarle la cabeza para vengar la muerte de su padre. Michael no se resiste, sabe que lo merece. Pero Irene, en lugar de matarlo, rompe la ventana del coche con la piedra y se marcha caminando, triste y desconsolada. Tras andar toda la noche, Irene llega al amanecer al hospital donde trabaja su madre como enfermera. Allí se derrumba, pidiéndole perdón por su comportamiento de todos esos años. Su madre, sorprendida, le cuenta que Michael se entregó esa misma mañana. Irene queda en conflicto, sin saber si sentir alivio o más dolor. Ya después de varios años, Irene ha prosperado y ahora trabaja como entrenadora de natación. Comparte tiempo con su hermanastra, con quien ha construido una relación sólida. Mientras ambas caminan por la calle, Irene se detiene al ver un restaurante recién inaugurado. Un escalofrío la recorre. El lugar lleva el mismo nombre que ella, años atrás, le había sugerido en broma a Michael para su restaurante. En la escena final, vemos a Michael, ya mayor, trabajando en la renovación de su local. De pronto, escucha unos pasos que se acercan. Levanta la vista y queda atónito al ver a Irene frente a él. Sus ojos se llenan de lágrimas, incapaz de contener la emoción de volver a verla después de tantos años. Irene también con lágrimas de emoción y algo sonriente la saluda. Y es así como termina esta historia. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete para más historias.